Bien, buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más a este lugar, a la casa del Señor. Este lugar hermoso que el Señor nos ha regalado para juntarnos y adorarle como congregación, como lo que somos, un pueblo santo y escogido por Él. Amén. Bienvenidos todos, los hermanos, los amigos que nos visitan. Siéntanse como en casa y debo decir que especialmente hoy estamos gozosos porque la decoración y la fecha ya se los dirán. Estamos recordando, celebrando el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Mesías. En sus manos ya deben tener un folletito que justamente nos introduce a la celebración diciéndonos esa palabra: nos ha nacido un Salvador. Por eso nos regocijamos, por eso nos alegramos y damos muchas gracias al Señor. Voy a leer en el libro de Isaías antes de orar. Quiero recordar una palabra que está allí en el libro de Isaías, en el capítulo 9, en el verso 2. Me paseo allí por el capítulo 9. Si no lo tiene, escúchelo. Y es hermosa esta palabra porque nos dice lo siguiente. Preste atención. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Y me voy al versículo 6 que dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Escuche, ¿desde cuándo y hasta cuándo? Desde entonces y para siempre. Amén. Un hijo nos es nacido, un Salvador. Eso es lo que hoy celebramos. Puede ser que allá afuera la gente aproveche este tiempo para enfocarse en los alimentos, las compras y en tantas cosas que se usan en este tiempo, ¿no? Pero para nosotros los cristianos, el centro de esta celebración, el centro de la Navidad, es recordar que nos ha nacido un Mesías. Cuando andábamos así, como dice la palabra, en tinieblas, el Señor vino para alumbrarnos y por eso damos gracias. Cierra sus ojos y vamos a darle gracias al Señor por eso. Vamos a adorar a nuestro Señor. Oh Dios, te damos muchísimas gracias por este hermoso día. Gracias, Señor, porque tú eres el motivo de nuestra celebración. Gracias porque cuando estábamos perdidos, cuando estábamos en tinieblas, Señor, tuviste a bien llamarnos a tu luz admirable y nos hiciste parte de tu pueblo. Gracias, Señor, porque eres un Dios fiel, un Dios que cumple su palabra, un Dios que desde la antigüedad prometió un Mesías, un Salvador, que nos redimiera de nuestro pecado, Señor. Y así lo cumpliste, porque tu palabra no cambia, porque tú te mantienes fiel, Señor. Te alabamos, te bendecimos y nos gozamos, Señor, en esta tarde, juntos, por esa obra que has hecho. Agradecemos por tu salvación, Señor. Agradecemos tu presencia en nuestra vida, en nuestras familias y en este lugar, Señor. Queremos adorarte, queremos mostrar nuestra alegría, nuestro gozo, Señor, porque tú estás acá. Gracias, Señor.
Tú eres nuestro Rey, eres nuestro Salvador. Y a ti, Señor, rendimos toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, y en sus folletitos, tan pronto lo abren, ustedes encuentran allí la letra de esta canción que se llama Al mundo paz nació Jesús. Llegó la paz porque tenemos a Jesús. Amén. Vamos a cantar esta canción. Si gustan estar sobre sus pies. Nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey. Al mundo paz, el Salvador en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Adore al Señor. Al mundo Él gobernará con gracia y con poder. A las naciones Él nos traerá su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Rompió mis cadenas. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi
y libertad. Él rompió nuestras cadenas, nos dio una vida nueva. Amén. Lavó nuestros pecados, nos ha perdonado. Solo en su nombre, solo porque Dios fue fiel a su palabra, enviando a su Mesías, hemos sido libres del pecado. Amén. Cierra sus ojos allí donde está y adore al Señor. La palabra dice que el salmista abría su boca para cantar alabanza al Señor. ¿Por qué cantaba alabanza? Porque estaba agradecido, porque su corazón estaba rebosando de gratitud hacia el Señor por las proezas que el Señor había hecho, porque Él manifestaba constantemente su poder, constantemente manifestaba quién era Él. Y el salmista podía verlo, así como usted y yo podemos verlo también. Puede ser que crea que este año ha sido muy duro y dirá, si se pone a pensar, y como que no he visto tanto ese poder del Señor. No, todos los días vemos el obrar del Señor. Todos los días Él sustenta su creación. Todos los días nos ha sustentado. Amén. Por eso nosotros también abrimos nuestra boca en esta tarde y adoramos al Señor y decimos: digno es el Cordero Santo. Digno eres, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza a que en el trono está. Digno, digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Abre tu boca y adora al Señor. Levantamos nuestra alabanza a que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero
siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza. Levanta tu voz. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Adora al Señor. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, la creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. Te escucho, iglesia. Levanta tu voz y adora al Señor. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Díselo una vez más, Santo. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Te adoramos, eres digno, digno. Cierra tus ojos allí donde estás y dile: Señor, eres digno de toda la alabanza. Tú eres santo. Yo te adoro, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo en este momento y por lo que vas a hacer, porque eres un Dios de pactos, un Dios fiel, un Dios que cumple su palabra. Dice la palabra que los ancianos en el libro de Apocalipsis se quitan sus coronas y se postran delante del Cordero para adorarle. Tú tienes el privilegio también de estar aquí y adorar al Señor. Ríndele tu corazón en esta tarde. Que no te importe el que está al lado. Que sean solo el Señor y tú en este tiempo para adorarlo con tu alabanza, con lo que sale de tu corazón, de tu boca. Dile: eres santo, Señor. Digamos una vez más: santo. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y
damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Y le levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levanta tu alabanza. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Otra vez dilo. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Y decimos santo. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Una vez más, iglesia. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Por siempre te adoramos, Señor. Por siempre te damos la gloria, porque tú eres el único digno. Tú eres el que es y ha de venir. Te damos la gloria, Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Y queremos proyectar a continuación un video de lo que fue el trabajo de la escuelita bíblica durante este 2020. Ustedes saben que los hermanos no descansaron y incansablemente estuvieron laborando todo este año, a pesar de que la misma situación nos colocó nuevos retos, porque esta vez ya no iba a ser de forma presencial, sino que ahora teníamos que aprender a manejar la tecnología, aprender a hacerlo de forma digital. Y nuestros hermanos no se detuvieron por eso, sino que cada domingo seguían llegando los videos con las enseñanzas para nuestros niños. Y este video nos va a mostrar un poco de lo que fue este año. Esa luz que brilla en el cielo es aquel que nos guiará al lugar donde ha nacido el que reinará. Vayamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Redentor.
celebraremos con gozo que se oiga en toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado la luz, es Navidad, su estrella hemos visto brillar. Ella nos guiará hacia donde Él está y postrados adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey. Es Navidad. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Hoy humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracia y gloria en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ven que bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, trae el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Una estrella del oriente en el cielo brillando y unos magos que la siguen porque al rey van buscando hasta Belén, porque un niño allí ha de nacer. Los pastores en el campo a la noche reciben la visita de un ángel del Señor que les dice: no tengan temor, porque ha nacido el Salvador. Es Navidad, nació Jesús y la señal es un niño en
paz y buena voluntad. Aquel niño que nació por el profeta anunciado es el Salvador del mundo que quita los pecados. Todo el que cree tiene ya la vida eterna en él. Es Navidad, nació Jesús y la señal es un niño envuelto en pañales que en un pesebre estará. Es Navidad, nació Jesús, se oye sonar un canto de gozo en el cielo, de paz y buena voluntad. Es Navidad, noche de paz, noche de amor y salvación. Es Navidad, es Navidad, noche de paz, noche de amor y salvación. Es Navidad. Y gloria a Dios, qué hermoso trabajo, ¿no? Gracias a Dios que tenemos este equipazo acá con nosotros. Que Dios los bendiga. No sé si, Carlitos, ¿quieres pasar a comentar algo? Bueno, ahí pueden ver lo que el Señor en su misericordia les permitió hacer a pesar de los obstáculos, a pesar de que, como lo decía allí, fue un año bien distinto, bien extraño, pero nunca dejó de llegar esa palabra para nuestros niños. Así que agradecemos eso. Bueno, quiero invitarlos a traer sus ofrendas en este tiempo, lo que ha preparado en su corazón para el Señor, para el sostén de su obra, para el sostén de la iglesia, que en este tiempo, mientras cantamos, pueden acercarse hasta acá a traer sus ofrendas. Estaremos en la tercera canción del folletito, que se llama Admirable Consejero. Pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. A quienes vivían en sombra de muerte ha resplandecido una luz, porque un niño nos es nacido, del cielo nos ha llegado un hijo, y se llamará Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la. Somos. A ver, eso era el ensayo. Yo sé que no la conocían. Claro, claro, por supuesto. Era para ver si ustedes estaban preparados. Vamos otra vez. Esta canción, como verán, está basada en la lectura que hice al principio, en el libro de Isaías, en el capítulo 9. Vamos otra vez con la primera, dice: El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran
resplandecido una luz, porque un niño nos es nacido, del cielo nos ha llegado un hijo, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A ver todos. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La 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 la, la 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 la, la la, la 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 la. Somos nosotros. Somos nosotros el pueblo necesitado de ti. Venimos sedientos de largos inviernos, sin ti no podemos seguir. Ven a nacer hoy en mí, niño que haces vivir, pues eres el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, porque eres el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y su reino jamás tendrá fin. Digamos todos. Y su reino jamás tendrá fin. Nuevamente. Y su reino jamás tendrá fin, y su reino jamás tendrá fin, porque eres el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, porque eres el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la. Denle ese aplauso al Señor, quien es nuestro admirable consejero, nuestro Dios fuerte, nuestro príncipe de paz. Amén. Pueden tomar sus asientos y voy a dejar por acá a nuestro pastor Daniel Bustamante, quien nos va a compartir la palabra en esta tarde. Buenas noches o buenas tardes. Bienvenidos aquí a la casa de Dios. Y volvimos después de casi 8 o 9 meses consecutivos, y creo que es el tiempo para celebrar
una Navidad un tanto distinta, una Navidad que todo el mundo está recordando y eso me parece que es muy importante, tal vez con una particularidad distinta, diferente a años anteriores. Y esto es una cuestión global que no pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Creo que está todo dentro de sus planes. También cuando Jesús nació en Belén, había unos pastores que estaban justamente haciendo su tarea, como todos los días en lo cotidiano, en una situación, diríamos, que no los sacaba de su lugar de confort, en su lugar de seguridad, y una noche, bueno, fue una noche extraordinaria, esa noche donde nació Jesús, rompió los esquemas de estas personas, de esta, diríamos, de una familia pastoral, porque era justamente un grupo de personas, una etnia de Israel que se dedicaban a la pastura de las ovejas, de sus rebaños. Y era una tarea como cualquier otro día. De pronto los ángeles incursionan esa noche y le dicen justamente a estos pastores que debían ir a Belén, que allí había nacido el Mesías. Este Mesías prometido durante muchos años, muchos siglos, se había hecho la realidad. Por eso es la razón de la Navidad. Y el tema de hoy es justamente Jesús es la razón de la Navidad. La Navidad es Jesús, pero en un contexto de pandemia, ¿sí? En un contexto de una epidemia que surgió en la China, después se fue expandiendo a las fronteras hasta que se convirtió en pandemia mundial. Vamos a buscar en la palabra de Dios el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 4 al 12. El evangelista Juan es un evangelio que una persona que ha estado muy cerca de Jesús, y todos los que escribieron la Biblia han tenido una cercanía muy especial con la divinidad, con Dios en el Antiguo Testamento, Dios Padre y Dios Hijo en el Nuevo Testamento, y permanentemente nosotros tenemos una interacción con el Espíritu Santo. Dice así el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4 al 12. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto dice justamente el fragmento del Evangelio de Juan, y está refiriéndose justamente a Juan el Bautista. Ustedes van a ver en la Biblia que hay muchos nombres que se repiten, eran nombres muy comunes en la época. Estamos hablando de personas en una ciudad bastante pequeña, entonces por lo tanto los nombres también se repetían. Encontramos a veces varios Juan, varios Lucas, encontramos también a Judas también, que se repite también en otro personaje, en otra persona, y así los nombres en la antigüedad se repetían bastante porque justamente tenían que ver con una cuestión genealógica, una cuestión de historia, y generalmente los padres daban el legado a sus hijos repitiendo el mismo nombre. Aquí entonces vemos a Juan el Bautista que asoma en una escena en Israel
presentándolo a Jesús, como que Él era el portavoz, como que era el presentador, como que Él era el que allanaba el camino para que Jesús pudiera ser manifestado. Dice justamente este fragmento que Él no era la luz. Juan el Bautista no era la luz, pero que sí Él presentaba a quien sí lo era, que era verdaderamente al Mesías. Y estamos por celebrar la Navidad, que es una fecha en la cual conmemoramos un acontecimiento histórico. El nacimiento de Jesús fue realmente un impacto en los historiadores, de manera que se reparte la historia entre antes y después de Cristo. Estamos viviendo ahora en un tiempo contemporáneo después de Cristo. Vamos a celebrar la Navidad en medio de una pandemia que trajo enfermedad, muerte, que trajo dolor a muchas familias alrededor de la tierra. Si bien es cierto, es un virus que tiene mucha posibilidad de contagio, pero tiene un nivel letal bajo, pero de todas maneras tenemos que cuidarnos. ¿Cuál es el mensaje de la Navidad en este momento, en estas circunstancias? Vamos a ver que el primer punto, en medio de la pandemia, en Jesús está la vida. En medio de la pandemia, en medio de esta amenaza de enfermedad o de muerte, está la vida. Dice Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero en este año de circunstancias muy especiales, qué maravilloso es recordar que Jesús es la vida, que esa vida que todos necesitamos. Él vino a nacer en este mundo para darnos justamente vida. Y tiene que ver justamente con esa frase, este pasaje bíblico que dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si confiamos en Él, ponemos nuestra mirada en Él, en su presencia, aunque estemos enfermos o aunque estemos con una situación, por ahí un cuadro delicado como está, y le mandamos muchos saludos a nuestro hermano Manuel, que está internado en terapia intensiva, próximamente iba a ser intervenido quirúrgicamente. También está el pastor Dante, más conocido como Mr. Click en su seudónimo en el Facebook, que es un pastor bautista de la iglesia de Trelew. Él también está con asistencia respiratoria en este momento. Su cuadro se ha complicado un poco, pero hay mucha esperanza de que eso se va a revertir. También tengo un colega aquí en Comodoro Rivadavia, otro pastor, el pastor Loaiza, que también estaba en una situación de mucha necesidad de que podamos intervenir en oración por su vida. Y así hay muchos alrededor de la tierra que están atravesando situaciones un tanto delicadas. Pero tenemos que saber que la vida en Cristo nos da no solamente la posibilidad de sanarnos, sino de continuar viviendo. Y no solamente en esta vida es lo más importante, sino es una trascendencia eterna, la vida eterna, y justamente a eso se refiere Juan el Bautista, o Juan cuando escribe, Juan el escritor, y dice justamente en Él estaba la vida, y la vida era la luz de todos los hombres. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Este es un texto que a mí me gusta mucho, Juan 10:28. Es un texto que creo que todos nosotros nos tenemos que aferrar en este tiempo de tanta incertidumbre, de tanta desconfianza, de tantas verdades a media. Estamos hablando de las posverdades, estamos hablando de relatos, estamos hablando de ideologías, y todo esto conjuga a una comunicación que en el día de hoy que a veces nos tiende a confundir. Y también están estas doctrinas en las cuales nos hacen pensar de que la salvación se pierde. Yo soy uno de los que confío en que mi fe depositada en Jesús, y no porque esté cumpliendo un rol pastoral, sino simplemente como un simple cristiano, si he confiado en Jesús como mi Salvador personal, acepté a Él como el que me ha sustituido en la cruz
porque Él en la cruz del Calvario pagó todos nuestros pecados. Por eso decimos que Él hizo este gran rol de reemplazar a nosotros para que nosotros no fuéramos condenados. Él llevó en la cruz nuestra condenación para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y dice Juan 10:28, vuelvo a leer, y yo les doy vida eterna. ¿Qué significa la vida eterna? Eso justamente. Nos habla de eternidad y nos habla de vida, de trascendencia eterna. Y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Es categórico. Esta es una afirmación que Jesús avaló. Es más, Él mismo lo dijo. Dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Esta es una seguridad y una convicción, y no solamente este texto nos da seguridad de salvación eterna, sino hay muchos otros más, pero es uno de mis textos preferidos, justamente en que Jesús vino a darnos vida y vida eterna y vida en abundancia. No es cualquier vida, no es mejorar la calidad de vida, no es una promoción del bienestar humano, que todo esto está bueno, pero no alcanza en el sentido espiritual. Vamos a pasar al segundo punto. En este tiempo de sombra de muerte, en Él está la luz para nuestra vida. Versículo 5 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 1. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Nosotros notamos ahora que hay mucho desasosiego en nuestro país, justamente el haber estado en una situación de paralización de la economía, de las fuentes de producción, de las creadoras de riqueza, y también en la producción máxima que todo país hace para justamente generar lo que se llama el famoso PBI, ¿sí? Esto en nuestro país estamos en una situación no digo de caída libre, pero sí estamos en una curva que ha descendido demasiado, algo histórico en este tiempo, y es donde más tenemos que clamar por nuestro país para que solamente Él, Dios, pueda levantarnos. Y esto levantar tiene que ver con volver a tener la mirada en nuestro Dios, porque Él es el gobierno perfecto, Él es el que está como soberano de todas las circunstancias. Muchas veces hemos cantado y hemos expresado que Dios era soberano, y esta palabra soberano implica y dice justamente es sobre todo. Y esto justamente nosotros tenemos que fijar nuevamente en esta Navidad, poner la mirada más en el cielo y no tanto en la tierra, conectarnos con esa comunicación eterna que es categórica, que es firme y que no cambia, que es la información que viene del cielo a través de la Biblia. En este tiempo entonces de sombra de muerte, en Él está la luz para nuestra vida. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Es mucho más fácil que la luz, por más pequeña que sea, produce un impacto mucho más poderoso que la oscuridad misma. El otro día en una materia de bioimágenes pedí ayuda a mi hija que está estudiando arte, porque me volvió loco el tema de la colorimetría, toda la cuestión de los colores. Y entonces cuando entraba en el color negro, o cuando mencionábamos esto, era justamente la ausencia prácticamente del color, y en cambio en la luz, en el blanco, estaban concentrados todos los colores. Entonces ahí yo lo llevaba al terreno espiritual, como en el blanco, en la luz, están concentrados lo máximo de la potencia, y que esto incide en el negro, en la oscuridad. ¿Cómo marca esto este impacto, no? La luz en las tinieblas resplandece, y Jesús decía que aún una pequeña ciudad, estamos hablando hace 2000 años, las ciudades no eran unas metrópolis, no eran unas mega ciudades, eran pequeños pueblos que generaban su propia luz, no eléctrica, porque después se descubrió esto, sino tenían los faroles que eran producidos o sostenidos por cebo de animales,
entonces eran como tipo antorchas, y de esa manera se encendían las calles, diríamos, o los lugares de las casas, para que no sea totalmente una oscuridad. Ya Jesús nos enseña que una ciudad, aún con esta baja tecnología y con esta precariedad en poder iluminarse, aún así esa pequeña ciudad no pasaba desapercibida, y mucho más si estuviera en una altura. Y Él nos relaciona a nosotros, que nosotros, por más de nuestra precariedad, por más de nuestra vulnerabilidad, por más de nuestras caídas, alumbramos, producimos algo en nuestro contexto. Cambiamos por ahí a la psicología social del momento y le inyectamos esperanza. La luz justamente implica esperanza. En la historia se conoce a la ciudad de París como la ciudad de las luces. Y una vez investigando sobre esto, ¿por qué París es considerada como la ciudad de las luces? Es la primera ciudad en el mundo que inaugura el alumbrado público. Es la primera. Y justamente lo hicieron por un alto índice de delincuencia, por un alto índice de criminalidad en la sociedad de París. Entonces ellos consideraban que si iluminaban los parques, los espacios públicos, iba a descender el índice de criminalidad, y así fue. Está comprobado hasta el día de hoy que si queremos tener una ciudad más protegida y más transparente y más iluminada, es favorecer el alumbrado público. Por eso Francia es conocida como la ciudad de las luces, la primera en inaugurar el alumbrado público para marcar una diferencia en la oscuridad donde se refugiaban justamente los que querían cometer delitos, y habían cometido muchísimos delitos, y después se comprobó que ese índice bajó enormemente cuando las plazas de París eran iluminadas. ¿Cómo impacta la luz, cómo impacta el cristianismo en un tiempo de oscuridad, en un tiempo de zozobra espiritual en el que estamos viviendo en un contexto de pandemia? En este año 2020 ha sido, humanamente hablando, un año de tinieblas, de sombra de muerte, de tinieblas que simbolizan el temor, la incertidumbre, el pesimismo, el luto, el dolor, la corrupción en diferentes estratos sociales, y muchas personas ven aún un horizonte con muchas tinieblas más para el 2021, y nosotros, ¿qué pensamos? ¿Cuál es nuestra posición en relación al 2021? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Dónde está puesta nuestra fe? Era la pregunta que Jesús hacía, y no era una pregunta sin respuesta. Él les decía a sus propios discípulos, les decían, ¿dónde está depositada vuestra fe? Porque yo creo que el ser humano siempre se ha caracterizado como un ser de fe. Fuimos creados para creer. Fuimos creados con la imagen de Dios, que puede ser objetiva o subjetiva a nuestra mente, pero fuimos creados con esta esperanza de creer en alguien o en algo. Yo creo que no existe el ateo técnicamente hablando, porque el ateo cree en sí mismo, en su propia persona. Ese es su Dios. Todos podemos confiar en alguien, todos podemos creer en alguien o en algo. Y Jesús siempre se preocupó e indagó a sus discípulos y les decía, ¿ustedes dónde tienen depositada su fe? ¿En sus empresas? Algunos eran empresarios. ¿En sus trabajos? ¿Tienen depositada su fe en su familia, en su papá, en su mamá, en su esposa, en sus hijos? ¿Tienen depositada la fe en algún ídolo? Porque siempre hablamos como que la fe está relacionada solamente en el Dios vivo, y lo demás son ídolos hechos, fabricados por el arte humano. Podemos decir que eso solamente es idolatría. Me gustó mucho cuando Fabián explicó el otro día sobre el tema de idolatría. La idolatría a veces son cuestiones que son mentales, son creencias, son formas de pensar, son estructuras. La ideología está depositada en un grado determinado de fe en algo o en alguien, que no necesariamente tiene que ser en una obra de arte, en una escultura hecha por manos humanas. Muchas veces los evangélicos y los cristianos en general hemos hecho esta distinción como muy relativa y como muy cuadradita en pensar que idolatría solamente es algo externo. Idolatría a veces está instalada
en nuestro corazón, en nuestras creencias. Dice justamente esta misma diapositiva, Juan 1, 10 al 11, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En realidad, Jesús vino a buscar las ovejas perdidas de Israel. Él vino para ese pueblo. Ese pueblo era suyo. Por eso dice la Biblia, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hace más de 2000 años nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, vivió y creció en Israel, su pueblo. Jesús nunca salió del mapa de Israel, salvo alguna oportunidad, fue a Fenicia, que era una ciudad que era fronteriza. Él pasó un poquito de la frontera de Israel, pero volvió a entrar. Jesús nunca escribió un libro, Jesús nunca salió de su pueblo, Jesús nunca viajó largas distancias solamente hacia Jerusalén o dentro de Galilea, de Capernaum y en Nazaret, su pueblo de su juventud. Si alguien quiere investigar qué pasó con Jesús en su adolescencia, busque justamente el libro de Lucas, que es el evangelista, el único, el que pone su foco en la adolescencia de Jesús. Cómo creció, cómo se relacionaba con los demás, cómo a veces cometía algunas cuestiones típicas de los adolescentes. Eso lo refleja justamente Lucas en su evangelio, que narra a Jesús en el contexto de Nazaret, su pueblo de su infancia o de su juventud primaria, diríamos. Rechazaron al Hijo de Dios, es decir, rechazaron al Mesías, lo menospreciaron, lo humillaron, y lo máximo que pudo hacer su propio pueblo no solamente es menospreciarlo, rechazarlo, hacerle bullying, humillarlo, sino también lo crucificaron. A pesar de los tiempos de la crisis que estaban viviendo bajo el Imperio Romano, ellos no quisieron reconocer en Jesús como el Mesías. Era su propio pueblo. Es la experiencia tal vez que muchos de nosotros, los que están presentes, los que están conectados, tal vez es la experiencia que tienen en que tal vez un núcleo familiar, por tu fe, puedes recibir cierta incomodidad, cierto rechazo explícito o no. Eso lo vivió Jesús en su propio pueblo, aún en su propia familia. Sus hermanos, sus hermanas, creyeron en Él. Muchos historiadores dicen que creyeron en Él después de la crucifixión. Antes pensaban que Él sí era el Mesías. En otros momentos dudaban, porque Jesús tenía características humanas, vivió como un humano, tuvo comportamiento como humano, pero dentro de la perfección humana, fue tentado como humano, sufrió muchas cuestiones por el hecho de ser humano, y esto nos identifica a nosotros dentro de esa humanidad. Salvo María, era la única que nunca dudó en que Jesús era realmente el Hijo de Dios, por justamente en su concepción ella se dio cuenta de que era algo sobrenatural lo que había ocurrido en su vientre. Esto lo confirma incluso el ángel. El Señor vino a darles bendición, protección y salvación, pero ellos no quisieron y lo rechazaron. Mateo 23, 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Está registrado en la Biblia que Jesús al menos lloró 2 veces, como cualquier otro ser humano. Y una de las
causales de tristeza de Jesús fue justamente la muerte de un ser querido, que es uno de los duelos que más nos moviliza. Es uno de los duelos que más tiempo nos lleva a elaborar. 3 meses, 6 meses, 1 año a veces. A veces más de 1 año y necesitamos ayuda externa. Generalmente los duelos están pensados en que tiene que ser en este rango de 1 año, pero en la naturaleza humana a veces estas cuestiones como estadísticas o matemáticas no existen porque somos singulares, Dios nos creó así, especiales. Pero una de las cuestiones que más movilizó de la pandemia en este tiempo es justamente la muerte de un ser querido. Y a veces ocurrieron familias en las cuales murió la mamá, murió el papá, o murió un tío, murió un abuelo, o murió un hijo. Y lo que más justamente agrava una situación de duelo es la muerte de un hijo. No sé si alguien que está aquí o que está conectado a través de las redes sociales perdió algún hijo. Como género humano, como personas humanas, no estamos preparados para sepultar a un hijo. Generalmente los hijos, culturalmente, al menos en Occidente, están de alguna manera preparados para sepultar a un papá, una mamá o un abuelo. Por eso es que cuesta muchísimo cuando hay papás, cuando hay mamás que pierden a sus hijos. Es uno de los duelos más profundos. Después vienen las otras pérdidas laborales, las pérdidas de un contexto de producción, de compañeros de trabajo. Y en esta pandemia, en este tiempo, es una Navidad distinta porque va a haber ausencias, va a haber necesidad de elaborar pérdidas. Y esto es un momento donde nos tenemos que sensibilizar con esas personas. Tenemos que tener empatía por tales familias. No es una Navidad común y corriente. Es una Navidad donde uno se moviliza recordando cosas del pasado tal vez, recordando momentos donde, por ejemplo, para los egipcios eran tiempos de vacas flacas y tiempos de vacas gordas. Nosotros en Argentina, que hemos sido productores de vacas, de carne vacuna y especial premium para el mundo, hoy tenemos escasez de esto. Hay muchos espacios productivos de la Argentina que lo transformaron en siembra de soja en vez de cría de animales, porque es mucho más rentable, más rápido adquirir divisas a través de la soja. Esto lo dice la gente que se dedica al campo. Pero hoy estamos con esta escasez de vacas y en el sentido literal, pero en el sentido espiritual y social podríamos decir que hoy estamos en tiempo de vacas flacas. ¿Qué nos hace pensar esto en nuestra economía en tiempos de pandemia? Que para esta Navidad pensemos que es recordar a Jesús, que es poner la mirada en Jesús. Y esto es gratuito. Es reforzar nuestra fe en Él. Es renovar nuestra esperanza en Él. Es pensar que el sentido de la Navidad no es tanto la abundancia, aunque puedo decir que los argentinos, la mayoría de nosotros hemos sido acostumbrados a tener una Navidad en abundancia. Tal vez hoy va a ser una Navidad un tanto distinta en este sentido, pero una cosa les puedo garantizar desde el punto de vista espiritual, es que Dios no va a hacer faltar pan al justo, ni a los hijos de los justos, ni a su descendencia, dice la Biblia, que vaya a mendigar pan.
Esta es una garantía, esta es una confirmación de la palabra. Yo no sé cómo, pero hay familias que sin tener prácticamente nada, de una forma extraordinaria, para determinados días de la semana o momentos en que se juntan para comer, aparecen los alimentos de una forma extraordinaria. Ese es Dios, esa es la provisión de Dios, la que nos da fuerza, la que nos da esperanza, la que nos hace pensar de que la Navidad no es abundancia de cosas, sino en todo caso es abundancia de esperanza, de fe y de esperanza. Nuevamente vuelvo a afirmar esto. Y eso es lo que está ocurriendo en este tiempo de tristeza. Y les decía que Jesús, ya estoy terminando, lloró en 2 oportunidades. Una por la muerte de un ser querido, que fue Lázaro, que fue prácticamente su hermano de crianza, un amigo, su grupo de referencia. Ese era el hogar de referencia que Jesús tenía, como vos también y yo tenemos hogares de referencia donde nos sentimos muy bien cuando vamos a visitarlo, cuando nos visitan. Bueno, Jesús tenía en Betania el hogar de Marta, María y Lázaro, estos 3 hermanos que supuestamente eran huérfanos, no tenían papá y mamá, y entonces ellos son los que lo recibían a Jesús en muchas oportunidades. ¿Se imaginan? Murió uno de ellos, de este trío de amigos. Y para Jesús le conmovió su espíritu y es una de las razones por las que Jesús lloró. La segunda vez que está registrado en la Biblia que Jesús lloró es justamente aquí donde Mateo hace referencia cuando Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Ese día Jesús lloró por su ciudad. Es otra de las razones que entristecía a Jesús. Muerte de un ser querido y llorar por su pueblo. Yo creo que es un tiempo también donde nosotros tenemos que sentir la necesidad de nuestro país, el grado en el que hemos caído como sociedad. Estamos desorientados y esto venía antes de la pandemia, se acrecentó ahora en la pandemia. Y no es que quiero meterles negatividad, ni meterles miedo, ni nada por el estilo, sino estamos en una ciudad, estamos en un pueblo, estamos en un país, estamos en una nación donde tenemos que ponernos en el lugar de Jesús y también interceder por nuestra ciudad y llorar por nuestra ciudad si es necesario, para que Dios pueda levantarlo. Jesús lloró por Jerusalén. Dice que matas a los profetas. ¿Cuántas veces habían apedreado a los profetas? ¿Cuántas veces habían matado a muchos creyentes? No fue solamente Esteban el único que murió apedreado, fueron muchos. Y dice: ¿y cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jesús estaba hablando de una sociedad fragmentada. Jesús estaba hablando de una sociedad que estaba dividida. Jesús estaba hablando de una Jerusalén donde había una grieta tremenda de su pueblo y eso le dolía a Jesús. Y esto es una reflexión y con esto quiero terminar. No fomentemos más las grietas que hay en nuestro país. Dios nos mandó a armar puentes y no a profundizar grietas. No fragmentemos más a la sociedad, no fragmentemos más a nuestro ministerio, no fragmentemos más a nuestra iglesia, no fragmentemos más nuestro ámbito laboral, no fragmentemos más a nuestra familia. Ya demasiado está fragmentado el mundo para que nosotros podamos sumar en esto y no ponerle una cuestión de esperanza en esto. Y concluyo diciendo: Dios nos mandó a armar puentes de comunicación, de diálogo y de reconciliación y no nos mandó a profundizar ninguna grieta. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y también apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? Y relaciona a esta gallina que pone con sus alas unidad a los polluelos y los acoge debajo de su calor. Necesitamos esto para nuestro país en tiempo de Navidad. Trabajemos para la unidad. Trabajemos para no profundizar las grietas.
trabajemos para que seamos una sociedad más unida. Hoy el mundo se ha dividido incluso hasta por colores, celestes por un lado y verdes por otro lado. A mí me encantaría que si viene alguien celeste, darles el abrazo. Si viene alguien verde, como se identifican ahora, también darles un abrazo. Para mí, por ambos grupos, Jesús pagó en la cruz lo mismo, derramó la sangre lo mismo. Y todos necesitamos la vida eterna y una vida en abundancia. No perdamos este objetivo como iglesia. Este es nuestro rol en la tierra. Esto es ser luz. Esto no es meterle más oscuridad, esto es ponerle más luz. Como podamos, como nos sale, con nuestros esfuerzos. Eso es luz, y aún un fósforo, una pequeña luz, puede cambiar en un ambiente de oscuridad en algo. Por eso dice Jesús que Él era la luz del mundo y que Él vino justamente a iluminar, porque ya desde entonces estaba el mundo en oscuridad. Vamos a orar. Después les voy a pedir a todos que se queden un ratito y vamos a brindar para un 2021 en esperanza y vamos a declarar victoria en el Señor, porque con Él todo es posible. ¿Podemos repetir? Con Cristo todo es posible. Tenemos que creerlo esto, todo es posible. Yo les puedo decir en un montón de oportunidades cuando no sabía qué hacer, decía, Señor, tú me dijiste que contigo todo es posible. Y creo que esto también es declarar afirmaciones categóricas que son del Señor. No darle órdenes a Él, sino sus órdenes ratificarlas en nuestras vidas, creerlas en nuestra vida. Señor, te damos gracias por esta Navidad en un contexto de pandemia, pero sabemos, Señor, que tú eres más que una pandemia, que tú eres más que la vida y tú eres más que la muerte y que la enfermedad. Señor, has venido a este mundo para darnos vida y vida eterna, y no vamos a perecer, Señor, porque tu pago en la cruz fue completo. No fue como esos corderitos, no fue como esos bueyes, como esas palomas que morían, Señor, para atenuar el pecado de las personas. Muchas veces fueron llevados estos chivos llamados expiatorios, largados en el desierto, como un símbolo de que el pecado se iba hacia el desierto y que no volvía más. Pero sabemos, Señor, que el pecado siempre vuelve si no hay una renuncia. Señor, te pedimos para este tiempo de Navidad, un tiempo de renovación espiritual. Señor, ayúdanos a creer el mensaje, la información de fuentes seguras del cielo. Cada promesa es una fuente segura. Cada declaración, Señor, de tu palabra debe ser creída en nuestras vidas para que produzca algo en nosotros. Tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Tu palabra siempre produce algo. Y cuando este mundo estaba desordenado, cuando este mundo estaba en oscuridad, cuando este mundo, Señor, estaba un tanto perdido, Señor, tú diste la orden y se creó la luz. Tú diste la orden a la naturaleza y la naturaleza produjo aún seres vivientes. Señor, te damos gracias porque siempre que vos hablas, siempre que nos declaras algo, Señor, siempre es para bendición de tu pueblo. Señor, necesitamos que bendigas nuestra Argentina, que bendigas a nuestro presidente, a nuestro gobernador, que bendigas a los legisladores, Señor, que legislen, Señor, con el temor tuyo, con principios éticos, morales, Señor, que piensen, Señor, en un equilibrio en sus legislaciones. Señor, te pido, Señor, que podamos también nosotros acompañar desde nuestros lugares para una unidad en nuestro país. Señor, también te pedimos unidad en nuestra iglesia. Sabemos que si el pueblo tuyo está unido, Señor, va a haber bendición y también va a haber vida eterna para los que esperan, Señor, una plenitud de sus vidas. En el nombre de Jesús oramos, Señor, bendice nuestra mesa familiar, Señor. No nos hagas faltar el pan, como dice tu promesa, y que nuestros hijos, Señor, no mendiguen nada, que no pasen necesidades, Señor. Rogamos, Señor, para que nuestra familia, Señor, sea unida y sea protegida en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Cantamos Noche de Paz. En la última cara de sus folletitos está la letra de esta hermosa canción. Como lo dijo el pastor, no se retiren, nos quedamos a compartir, a tener un poco de comunión como hermanos, como congregación, porque esto también agrada al Señor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Oye, humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor. Ved qué bello resplandor, luce el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz. Astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. A ver, decimos todos noche de paz. Noche de paz, noche de amor. Todo duerme, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa tarde, por este tiempo que nos has regalado. Celebramos que viniste a este mundo, Señor, que nos ha nacido un Salvador, un Mesías, ese Mesías prometido, Dios. Nos gozamos en tu obra, Señor, y te pedimos que en esta Navidad tú seas el centro de nuestra celebración. Señor, que tú seas el verdadero motivo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestra familia, Señor. Que tu luz brille en esta Navidad, Señor. Toda la gloria para ti. Amén.